Hermanos y amigos que nos acompañan, bienvenidos sean todos. Estamos en el libro de los Filipenses, un magnífico libro que el Espíritu Santo inspiró a los siervos del Señor, empezando por Pablo y sus colaboradores, a escribir. Libro de Filipenses que en el capítulo 2 nos estuvo mostrando una verdad extraordinaria, llamándonos a nosotros los seguidores de Cristo Jesús a una vida de humildad, a una vida de modestia, de rebajarnos a nosotros mismos, a una vida en comunidad, en la comunidad de Cristo Jesús, una vida de no tener ambiciones o agendas personales. El ejemplo al cual se nos guió es el ejemplo máximo. Cristo Jesús, el Dios de gloria, el cual se rebajó, se vació a sí mismo y permitió ser percibido por los hombres de poco valor, tomando una forma de siervo. El Dios creador tomó la forma de las criaturas, las cuales Él hizo, forma de siervo sufriente. Magnífico, el Salvador. Y en esa forma de siervo sufriente habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, y aceptó por voluntad de Dios el Padre ese plan perfecto de redención que conllevaba muerte y muerte de cruz para Cristo. Él, cargando con nuestros pecados, fue elevado en ese madero para que Dios juzgase nuestros pecados, y así Cristo entregó su vida y murió, pero a los 3 días se levantó por el poder de Dios de entre los muertos. ¿Para qué? Para otorgar justicia a los que creen en su nombre. Y luego de 40 días haberse presentado ante sus testigos con pruebas indubitables y haberles revelado los misterios del reino de Dios, fue ascendido a la diestra de la majestad en gloria. Fue elevado el que se humilló. Y esta es una ley espiritual que cada ser humano debe grabar. El que se enaltece delante de Dios será rebajado. ¿Cuándo? Juicio. Dios enseña en su palabra en el libro de Apocalipsis que hay un juicio, el gran juicio del trono blanco, en el cual Cristo Jesús, porque recuerden, todo juicio el Padre le dio al Hijo. Cristo Jesús va a juzgar en justicia a toda alma para hallar culpable a los que no creyeron al Evangelio y ser arrojados en un lago de fuego. ¿Qué va a suceder? El que se enalteció en la vida no creyendo al Evangelio va a ser rebajado, humillado por la eternidad, apartado de la presencia gloriosa de Dios. Pero el que se humilla en esta vida delante de Dios, creyendo al Evangelio, reconociendo su estado de pecado y creyendo en el único medio de salvación, Cristo Jesús, será enaltecido por la gloria que le aguarda, gloria eterna. Dios ha dispuesto que ante la presencia de Cristo Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese. Dios lo va a hacer posible. El punto es que hay 2 instancias para hacer eso. En el presente, humillándonos delante del Señor, reconociéndolo a Él como autoridad, como el amo, reconociéndolo como el único Salvador, reconociendo nuestro estado de pecado, traerá gloria eterna. Pero el que rechace hoy darle la gloria al Señor, va a tener que hacerlo forzado en el juicio cuando Dios le examine y saque a luz sus pecados y sea arrojado al lago de fuego. Todo ser humano va a reconocer a Jesucristo como el único y verdadero Señor. El tema es que algunos, cuando lo reconozcan en esa instancia, no va a redundar en salvación para ellos. Van a tener que reconocerle como el Señor y van a ser arrojados a un lago de fuego. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. La situación es tan importante que desde el versículo número 12 y el versículo hasta el versículo 18, que es lo que hemos apartado para esta instancia, Pablo va a seguir tratando el tema y va a exhortar nuestra vida a una vida adecuada al Evangelio que se nos ha encomendado. Invitamos al que lo desee dirigir su mirada al libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo número 2, versículos 12 al 18, leemos versión Reina Valera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, y ponemos un freno momentáneo por un tema de tiempo. Muy bien, versículo número 12, ahora releemos el versículo de una manera un poco más literal. Por tanto, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no en la manera de la presencia mía solamente, sino ahora mucho más en la ausencia mía, con temor y temblor, vuestra propia salvación consumad, completad. Frenamos aquí. Lo anteriormente expuesto, habíamos citado, que fue esta realidad de la humillación y exaltación de Jesús, humillación que trajo salvación a través de la predicación del Evangelio. Exaltación de parte de Dios posicionándole a Cristo Jesús por encima de todo con un nombre superior a todo. Cristo Jesús es el juez de vivos y muertos. Y toda alma será juzgada a través de si aceptó o rechazó el Evangelio. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos pecaron y se encuentran, ¿qué? Destituidos de su gloria y su gracia. Pero su gracia se manifiesta a través del Evangelio en salvar a dichos pecadores por la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Eso de qué nos sirve? En el comienzo del versículo 12, con la conjunción por tanto. Este por tanto va a traer conclusión a lo anteriormente expuesto. Ustedes quizás en la escritura que tienen, dependiendo cuál sea, encontrarán un título que divide el versículo 11 del 12. No que el título esté mal, sino que por un momento pedimos obvien el título. Muchas veces los títulos nos dan la idea de ¿qué? De que culminó lo anteriormente expuesto y que viene un nuevo tema. Es incorrecto. No hay un nuevo tema. Sigue el mismo tema. En la carta que Pablo escribió no había títulos. Es más, ni siquiera había números. Los números, los capítulos, los versículos fueron añadidos por hermanos para darle un orden a las escrituras y que sea de más fácil acceso para nuestras vidas. Pero en el texto original no hay versículos, no hay capítulos y no hay títulos que diferencien un tema del otro. Así que el tema es el mismo. La exaltación de Cristo, Cristo como juez de vivos y muertos, toda lengua le va a confesar, toda rodilla se va a doblar, para gloria del Padre. Por lo cual, o por tanto, dado que va a pasar eso, ¿qué dice Pablo? Amados míos, esto va dirigido a los hermanos y a las hermanas, nótese la sensibilidad de Pablo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 nos enseñó que Él nos ama desde sus entrañas, desde lo profundo del amor de Cristo? Amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no en la manera de la presencia mía solamente, sino ahora mucho más en la ausencia mía. Los hermanos en Filipo, cuando Pablo predicó el Evangelio, al creer al Evangelio, ¿qué demostraron? ¿Que la fe era una fe verdadera? En obediencia. Pablo recuerda que cuando estuvo junto a ellos, los hermanos obedecieron. Pero ahora Pablo no está. Recuerden, Pablo se encuentra en cadenas, prisiones. No sabemos exactamente cuál es esa prisión, pero sabemos que Pablo está privado de su libertad y no está junto a los hermanos de Filipo. ¿Cuál es la indicación? Obediencia. En presencia o en ausencia. Cuando Pablo ministra con su presencia física, hay que obedecer al Evangelio. Cuando Pablo parte de su presencia, ¿qué hay que hacer? Obedecer al Evangelio. Somos delante de Dios cuando están los hermanos presentes y cuando no están presentes. Dios está examinando nuestra conducta en todo momento. Cuando nos congregamos todos juntos un día de la semana a celebrar al Señor, a cantarle alabanzas al Señor, a orar juntos, a interceder unos por otros y se predica la palabra de verdad. Y cuando en el resto de las semanas estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el esparcimiento, somos exactamente los mismos delante de Dios. No hay diferencia de días para Dios, ni hay diferencia de lugares para Dios. Debemos de obedecer cuando estamos juntos
y cuando nos toca estar cada uno en su hogar o en su trabajo, lo que fuese. Pablo nos exhorta a esto, una vida de obediencia. ¿Y cómo sigue? Muy importante. Con temor y temblor vuestra propia salvación consumad, completad. Ya vamos a ir a este texto que puede ser de escándalo para muchos y ya vamos a comprender de qué nos habla en este versículo del siguiente, pero vamos a empezar a comprender todo lo que hay en el versículo 12. El versículo 12, que es un versículo escrito para creyentes, tiene la realidad de qué? De los creyentes al Evangelio. ¿Qué se puede destacar en el versículo 12? Obediencia. La obediencia es una realidad de los creyentes. ¿Qué más encontramos en la vida de un creyente? Reverencia. Temor y temblor significa reverencia. Recordarán los estudiantes de las Sagradas Escrituras que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. El temor, la reverencia está relacionado con la obediencia. Demostramos nuestra reverencia, nuestro temor a Dios en la obediencia a su palabra. ¿Y qué más dice Pablo? Hay que consumar o completar nuestra salvación. Y aquí es donde muchos hayan tropiezo en pensar que ¿qué? La salvación no está garantizada ni es obra perfecta o completa de Dios, porque se nos llama de parte de Pablo a completarla, a consumarla. Pero la gramática del versículo 12 es fundamental. En la lengua griega, este verbo consumar o completar es un imperativo, es una orden en voz pasiva. ¿Qué significa la voz pasiva? No queremos a nadie confundir, pero es importante la gramática en este caso, siempre, pero muy importante en este caso. La voz pasiva es una acción que realiza Dios en el creyente. Dios se encarga de completar o consumar la obra en nosotros. Por eso la voz pasiva. Y aquí es donde hay que preguntar, pero entonces ¿por qué Pablo nos dice a nosotros en un imperativo que consumemos, completemos la obra? No hay duda que Pablo está apelando a nuestro ¿qué? Estar de acuerdo con Dios. No rebelarnos en su plan de redención para nuestras vidas. Dios a los que salva los guía a la obediencia, al temor y a la reverencia, habiéndolos apartado para sí, apartados del mundo, del pecado, del diablo. Como el libro de Hebreos enseñó, por ejemplo, por el capítulo número 5, versículo 9, el Hijo que padeció y por lo que padeció aprendió la obediencia, se convirtió en Salvador de quienes, aquellos que le obedecen. O como el apóstol Pedro alguna vez testificó que el Espíritu Santo Dios se lo dio a quienes, los que le obedecen. Dios salva en Cristo Jesús de una vez y para siempre a las personas y esa salvación tiene como evidencia la obediencia que empiezan a manifestar los creyentes. Debemos de concentrarnos en esa obediencia. Eso es completar, consumar la salvación que Dios hace en nosotros, es obra de Él en nosotros. Hermanos, si no hay interés en nuestras vidas en obedecer a Dios, hay una situación de incertidumbre grave. Dios está abocado en que le obedezcamos. Dios no está abocado en cumplir tus sueños. Dios no está abocado en que cumplas tu agenda personal. Es más, contradice lo que se enseñó anteriormente. Dios está abocado en ¿qué? En que se haga realidad lo que se declaró en el versículo 11. Porque en el versículo 11 toda lengua confesó que ¿qué? Que Jesús es el ¿qué? Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Es que es la autoridad. Entonces, si declaro a Jesús como la autoridad de mi vida, el versículo 12 debe de ser mi deseo, que Él me mande y yo le obedezca. Dios me lleva por su espíritu a la obediencia a la verdad. Primero, ¿qué? Me va a convencer para luego me va a llevar a obedecer. Y alguien dice, ¿y eso? No lo hemos inventado, simplemente nos anticipamos al siguiente versículo, número 13, dice así: porque Dios es el que obrando en vosotros ambos, el querer y el hacer acorde a su beneplácito o buena voluntad. El versículo 13 nos da la certeza
que la voz pasiva del verbo del versículo 12 es Dios. En el versículo 12, perdonen nuevamente, estamos siendo hoy un poquito más precisos en la gramática porque es necesario. En el versículo 12 hubo un imperativo, un mandamiento: consumen la salvación. La idea era con temor y temblor. Estaba en voz pasiva. Ahora con el 13 se desvela el misterio. ¿Quién es esa voz pasiva que va a producir la salvación? Dios es el que obrando, el que trabajando, el que está implementando ese poder, esa energía en nosotros, que hace algo. Ambos. Querer y hacer por su designio, buena voluntad. La buena voluntad de Dios, Dios es soberano, no hace lo que otros le dicen, hace lo que Él ha dispuesto. La buena voluntad, que es perfecta y agradable de Dios, dispone que sus hijos le obedezcan, y Él se encarga que sus hijos le obedezcan. Les convence, produce el querer, y después les otorga, les concede el hacer de esa voluntad. Tú, si hace un tiempo que estás en el camino de santidad, en el camino de justicia, si hace un tiempo que has creído el Evangelio, estarás detectando algo. Que de a poco estás deseando los mandamientos de Dios, son tu tesoro, quieres obedecer, y también de a poco estás aprendiendo a qué. Estás detectando obediencia en tu vida. También hay tropiezos, no hay duda que hay tropiezos. Has detectado caídas, le has pedido perdón a Dios, te has arrepentido, pero empiezas a detectar victoria contra el pecado. Dios en tu vida te está haciendo desear sus mandamientos, estás detectando que son buenos, que son más puros que el oro refinado, y también empiezas a detectar obediencia. Es esto, versículos 2 y 13, es esta consumación de la salvación garantizada en Cristo Jesús, el cual hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Bueno, a esos que salvó de una vez y para siempre, los está santificando y los está guiando a la obediencia, dándoles el querer de la obediencia, dándoles el poder obedecer. Porque ahora ya que en Cristo el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no está bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y si en ti no está el deseo de obedecer a Dios, amigo, es tiempo de buscar el rostro del Señor, porque hay incertidumbre. Versículos 12 y 13, gloria de las Sagradas Escrituras. Esto en reverencia y temor. ¿Por qué? Porque ya vimos que ante el Señor se va a doblar toda rodilla. Hay un juicio aguardando a los hombres. Y si Cristo Jesús te exoneró del juicio final por el sacrificio de su vida, inexorablemente por el Espíritu, tú ahora le quieres obedecer. Si tú dices haber creído al Evangelio y no quieres obedecer a Cristo Jesús, hay una incongruencia entre lo que profesas y tus acciones. El que es exonerado del juicio final porque Dios juzgó su pecado en la cruz del Calvario sobre los hombros de Cristo, ahora ese individuo, por el Espíritu Santo y por el amor que recibió de parte de Dios, ese individuo quiere obedecer a Dios, quiere sujetarse a su Señor Jesucristo. En regocijo y en alabanza por ya no padecer las consecuencias del lago de fuego, quiere obedecer al Señor. Y eleva, enaltece los mandamientos del Señor, no los rechaza. Muy importante. ¿Cómo sigue? Práctica de obediencia con una de las múltiples cosas que hay dentro del consejo de Dios, pero algo muy importante. ¿Qué debe de obedecer el creyente? Todas las cosas haced. En un imperativo, es una orden. Todas las cosas haced. ¿Separado de qué? Murmuraciones, o sea, balbuceos y disputas o discusiones. El ser humano tiene una tendencia continua a la queja y al balbuceo. Es como ese gruñir continuo. Bueno, el llamado es en Cristo Jesús a una vida de obediencia y a una vida de acción, sin queja, sin murmuración, sin disputas, sin discusiones. Una conducta en el habla con palabra sazonada con sal. Una palabra que edifica, no palabra que guía al error. ¿Por qué es importante esto? Por el versículo 15. Mire cómo sigue. ¿Para qué? Este para qué, ¿qué es? Es un asignador de razón de lo anteriormente expuesto. En el 14, la orden fue
a no balbucear, a no discutir, a no murmurar. Cuando hacemos todas las cosas sin balbucear, sin discutir, sin entrar en esto inadecuado, ¿qué va a suceder? Para que os convirtáis irreprochables e íntegros hijos de Dios, inmaculados en medio de una generación perversa y habiendo sido pervertida, entre quienes ilumináis en la manera de luminarias en el cosmos. Hay mucho en este versículo, vamos a tener que estudiarlo de manera precisa. El Padre que tenemos, que nos adoptó como sus hijos por creer en su unigénito Hijo Jesucristo, no es un Padre murmurador, no es un Padre discutidor, no es un Padre que hable palabra vana. Nosotros ahora somos sus hijos por creer al Evangelio. Cuando creemos a su Evangelio, ahora estamos llamados a la obediencia y a una accionar sin murmuraciones, sin balbuceos, sin discusiones. Y siendo sus hijos, al no murmurar, al no balbucear, al no discutir, presentarnos en una conducta, ¿cómo? Irreprochable e íntegra. Una conducta que no tiene acusación posible. Una conducta que no puede el acusador apuntarnos y hallar falta cuando andamos de la manera adecuada en obediencia. ¿Cómo más? Inmaculados, o sea, sin mancha por haber sido lavados por la sangre de Jesucristo. ¿En dónde esto? Alguien dirá, cuando estemos en la presencia del Señor en los cielos. No. Claramente en la presencia del Señor vamos a estar en un estado de gloria ya sin pecado alguno. Pero este plan de Dios es ¿en dónde? Mira, en medio de una generación perversa y habiendo sido pervertida. O sea, en el mundo. El Señor nos deja en el mundo y ya vamos a ver con qué fin. En medio del mundo y el andar del mundo. ¿Cómo es el andar del mundo? Perverso y habiendo sido pervertido. Pedro había dicho en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado en la iglesia que el Señor inaugura, que había dicho, sed salvos de ¿qué? Esta perversa generación. ¿Tú piensas que el mundo es bueno? Estás confundido. El ser humano en su estado natural, empezando por este hermano que está hablando, el ser humano en su estado natural tiene en su corazón pecado. Todo designio de la mente, el pensamiento del hombre, había dicho el Señor tiempo atrás, es de continuo a él mal. Desde la planta del pie hasta la cabeza hay que contaminación de pecado. La presente generación que es perversa y ha sido pervertida. Y el Hijo de Dios que ha creído al Evangelio está llamado a vivir en temor, temblor, reverencia y obediencia de una manera irreprensible, de una manera inmaculada, de una manera sin mancha, de una manera adecuada. ¿Por qué es importante eso? Porque sucede esto. Entre quienes ilumináis en la manera de luminarias en el cosmos. El fin del Señor de dejar a su iglesia en esta tierra es que este mundo en tinieblas, perverso y pervertido, sea iluminado por las luminarias que Dios deja, que son ¿quiénes? Aquellos en quienes habita la luz, la cual es Cristo. Cristo es la luz que vino al mundo, Cristo habita por la fe en los que creen en su nombre, y esos que creen en Cristo ahora son el medio que Dios utiliza para iluminar al mundo perverso y pervertido. Por ende, si el creyente no obedece, si el creyente anda en murmuraciones, si el creyente anda en vanas discusiones, si el creyente es irreverente y no teme a Dios, el perverso y pervertido mundo no es iluminado, no se cumple la misión de Cristo. Cuando pensamos en iluminación, cuando pensamos en la acción de iluminar, pensamos siempre en la revelación de Dios. Dios en su palabra nos enseña que iluminación es la revelación de la palabra de Dios. Si somos estudiantes precisos, y hoy estamos apelando mucho a los hermanos que estén estudiando las Sagradas Escrituras, hermanos, si no las estás estudiando, estás muy confundido, hazlo a partir de hoy. Cuando pensamos en iluminación, pensamos en la revelación de Dios. Si hilvanamos lo que estamos aprendiendo,
La vida de un hermano o una hermana en esta tierra, la vida de obediencia, la vida de sencillez, sin disputas, sin discusiones, la vida de temor y reverencia, es una vida que ilumina, que revela la verdad de Dios en el perverso y pervertido mundo. Tu vida con tus acciones y con tus palabras manifiestan, iluminar es sacar a luz, manifestar, hacer algo evidente, la palabra de Dios. Dios está iluminando su conocimiento, el conocimiento de Cristo en la mente de los creyentes. Y esos creyentes que se están alumbrando con la verdad, ellos alumbran la verdad al mundo perverso y pervertido. ¿Estás tú abocado a esta tarea, hermano o hermana? ¿O tú estás en la triste realidad de lo que algunos se han visto inmersos, de ocultar la verdad por temor de lo que el mundo diga? No podemos estar en paz con la luz y con las tinieblas. Nuestra vida en luz alumbrará el mundo perverso y pervertido a través de nuestro accionar y nuestras palabras del Evangelio de la verdad. Pero si nosotros ocultamos la luz, si nosotros queremos acomodar nuestra vida con el fluir del mundo, seremos tinieblas y no estaremos andando en temor y reverencia. ¿Cómo sigue esto? Con el 16. Palabra de vida reteniendo. ¿Qué es esta acción de retener? Es prestar especial atención. Tienes que concentrarte, hermano y hermana, en la palabra de vida, la palabra de Dios. Es la única palabra que tiene vida. Toda palabra, palabra muerta, fuera de la palabra de Dios. La única palabra que produce vida es la de Dios. ¿Cómo sabes? Cristo Jesús le dice a los muertos, ven, en este caso Lázaro, su amigo, ven fuera. ¿Y qué pasa con el muerto? Vive. Porque escrito fue que el primer hombre, el primer Adán, que fue alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante, el cual es Cristo, que es la palabra de Dios, da vida. La palabra esa de vida hay que retenerla, hay que prestarle especial atención. ¿Para qué? Para exaltación mía en el día de Cristo, porque no en vano haya corrido, ni en vano haya fatigado. Este libro tiene un énfasis en el día de Cristo, que es el día de examen de los creyentes. A excepción del juicio del trono blanco, que es a donde irán a parar todo incrédulo, que va a ser juzgado por el Señor y va a ser lanzado al lago de fuego por no haber creído al Evangelio. Los creyentes tenemos un día de examen y de galardón en base a las obras de fidelidad, luego de haber creído al Evangelio y ser salvos por gracia. Tenemos un día de examen. Pablo pensaba mucho en ese día de examen. En este libro se cita en más de una instancia el día de Cristo. ¿Y saben qué estaba interesado Pablo? Que la inversión de vida de Pablo, ¿cuál es la inversión de vida? No una empresa. ¿Cuál fue la inversión de vida de Pablo? Las vidas que trató. ¿Qué quiso? ¿Cuál era el interés de Pablo? Esas vidas prestasen atención a la administración de Pablo. ¿Qué ministró Pablo? La palabra de vida. A esos que le ministró la palabra de vida les exhorta, préstenle atención. ¿Por qué Pablo? Para que en el día de Cristo haya exaltación para Pablo, recompensa, y no haya una carrera vana. Hermano o hermana, ¿valoras el anciano, el pastor, el predicador que tienes en tu localidad? ¿Valora su vida? Haz algo, presta atención a la palabra que te ha ministrado. Para que sea recompensa en el predicador, para que no haya sido una tarea en vano. Muy triste es. Queremos contar algo que notorio es de la vida de Pablo y aplica a todo hombre que predique la verdad. La tristeza, o una de las tristezas más grandes para el apóstol Pablo, para cualquier pastor, anciano, lo que fuese, que es que la iglesia del Señor escuche la verdad del Señor y haga caso omiso a la verdad del Señor. No hay daño más grande para un pastor, para un anciano, para el apóstol Pablo, que la iglesia haga caso omiso a la verdad. Pablo no quería correr en vano su carrera, recordando que esta realidad de la carrera es la vida en Cristo. Es un paralelismo que Pablo traza en otras cartas cuando hablaba a su hermano amado Timoteo. No quería correr en vano, sino quería ser ¿qué? Exaltado en el día de Cristo.
¿Cómo sigue? Ya ha pasado nuestro tiempo y nos quedan 2 versículos para culminar. Dice el versículo 17, pero. Este pero es un contraste. Pero si incluso soy libado. Esta libación tiene la idea de derramar algo. Derramar que si soy libado o derramado en o para el sacrificio y liturgia de la fe vuestra, me deleito y regocijo con todos vosotros. Pablo incluso aceptaba que su vida fuese derramada, que fuese sacrificada su vida. ¿Por qué? Por la fe de los creyentes. No le interesa a Pablo sacrificar su vida por la fe de los creyentes, pero los creyentes tienen que hacer algo, prestar atención a la palabra de vida. No permita el hermano o la hermana que la vida del predicador sea derramada en vano. Cuando hago caso omiso a la palabra, estoy haciendo que el trabajo del hermano sea en vano. No, no debe ser así. Debe de prestar atención la iglesia en Filipos y nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Pablo hoy, en vez de volvernos, como algunos dicen, oh, eso de la obediencia, no queremos esas cosas, no queremos temor, reverencia, no queremos ser sal y luz, no queremos decirle a los pecadores que están en pecado, porque no, tenemos que prestar atención a la palabra. Porque hubieron hermanos que sacrificaron, derramaron su vida por nosotros y lo hicieron con regocijo. Como en otra porción dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Este hermano trabajaba para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y culmina con el versículo 18 diciendo así, y asimismo también vosotros deleitaos y regocijaos conmigo. Cuando la palabra de verdad es anunciada y la palabra de verdad es recibida por los oyentes, hay unanimidad. Se regocija el que la anuncia, Pablo, se regocijan lo que escuchan, Filipos, y por aplicación nosotros 2000 años después. ¿Regocijo en qué? En obedecer la palabra de vida. ¿Regocijo en qué? En temer y ser reverentes al Señor, juez de vivos y muertos, ante el cual se va a presentar toda alma. Regocijo en el Señor y en su salvación por gracia. Regocijo en consumar la salvación a través de dicha obediencia. Regocijo en que Dios está produciendo en nosotros el deseo de obedecer y el poder obedecer por su designio, su buena voluntad. Regocijo en obedecer, en andar y hacer las cosas sin murmuraciones ni quejas. Regocijos en ser los hijos de Dios, que como nuestro Padre es luz, nosotros ahora somos luz, anunciando la verdad, viviendo la verdad en medio de la perversa y pervertida generación, la cual iluminamos, o mejor dicho, Dios ilumina a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos que Dios utiliza. Él es la luz, Cristo es la luz, y nosotros los instrumentos por los cuales esa luz se manifiesta en esta pervertida y perversa generación. Regocijo en maestros que derramaron su vida para bendecirnos a nosotros. Y nosotros deseamos que nuestras vidas hayan sido bendecidas en esta instancia. La propuesta para el que lo desee, semana entrante, avanzar a partir del versículo número 19 del segundo capítulo a los Filipenses. Mientras tanto, gracia y paz de Dios para todos los que aman a Jesucristo.